Bueno, ahora sí vamos a ir empezando. Qué lindo verlos. Bienvenidos a todos. Seguramente se van a ir sumando más, así que ya van a ir entrando de a poquito. Eh, Vamos a habilitar más tarde el micrófono para que puedan hacer preguntas, pero mientras tanto, si va surgiendo alguna pregunta durante algunos temas que vamos a ir desarrollando en este webinar, pueden ir adelantando la pregunta en el chat y la vamos a leer al final, ¿sí? En el espacio de preguntas. Así que bueno, muy contento por mi parte porque estamos iniciando un ciclo nuevo de webinars, un ciclo que va a tener como centro justamente el tema de los chakras. El tema de los chakras es un tema holístico que incluye diferentes áreas, diferentes planos, dimensiones de la vida humana. Así que es un tema sumamente, más que interesante, diría apasionante, porque nos permite también hacer puentes con otras disciplinas, con otros enfoques y con otros aportes de diferentes áreas, como vamos a ver también hoy, ¿sí? Entonces, este ciclo se llama 7 planos vitales. En el webinar de hoy nos vamos a centrar en el primero de estos planos vitales, que corresponde al primero de los 7 chakras, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir entrando entonces en tema. Tenemos el sistema de los 7 chakras, es un sistema, como decía, holístico, incluye una visión bastante amplia del ser humano, de la vida humana, incluye una teoría filosófica compleja y realmente muy antigua, porque la encontramos justamente en la filosofía hindú, que está muy ligada a la religión hindú, por supuesto, y que ha sido a su vez como la madre de muchos otros sistemas filosóficos y de sabiduría en Oriente. Así que es un sistema que busca entender al ser humano en relación con el cosmos. El ser humano no es un individuo aislado como lo enfocamos desde la cultura occidental y mucho más desde el siglo XX y XXI, sino que es justamente un ser vivo que está interconectado no solamente con el planeta Tierra, sino con toda la realidad, todo lo que existe. Y todo lo que existe es mucho más que lo que podemos ver. ¿Mm? Entonces, esto es un enfoque, como les decía, holístico, es decir, que va a incluir diferentes planos. Este sistema de chakras tradicionalmente distingue un plano físico en el ser humano, un plano emocional, que podríamos nosotros llamar psicológico, y un plano que tiene que ver con energías más sutiles, ¿sí? Tiene que ver con una dimensión más espiritual, y por lo tanto el eneagrama y la Gestalt, todas sus variantes, y las corrientes de psicología y de filosofía humanista van a tener mucha sintonía con este sistema de chakras porque se enfoca al ser humano como una unidad biopsicosocial y espiritual. Entonces, la espiritualidad es una dimensión de la vida humana. Algunos autores que son, podríamos decir, no religiosos, y no solo no religiosos, sino que incluso son ateos, podrían considerar que la dimensión espiritual se reduce a la dimensión cultural. No vamos a entrar en esa, digamos, polémica, porque en realidad no es algo que podamos dirimir en una charla. Pero sí tener en cuenta que los que aceptan una dimensión más teísta de la religión, lo espiritual va a estar vinculado con, por supuesto, entidades sobrenaturales. Va a tener que ver con ángeles, va a tener que ver con el alma misma, como una sustancia humana invisible, inmaterial, imperecedera incluso, la visión tradicional del alma, que es antigua y medieval. Y los que no acepten esa visión simplemente van a enfocar la dimensión espiritual como una variante de la dimensión cultural del ser humano, ¿sí? Entre ellos podríamos mencionar a Carl Gustav Jung, eh,
porque Jung tiene, si bien no niega la existencia de un ser trascendente, que podríamos llamar Dios, sí relaciona muy bien todo lo que él llama el inconsciente colectivo y sus productos con la cultura. Y este inconsciente colectivo se va a expresar en diferentes tradiciones culturales, ¿no? Diferentes religiones, incluso en los mitos, en el arte en general, y a nivel individual en los sueños, ¿sí? Bueno, muy bien. Pero antes de hablar de lo espiritual o lo cultural, como lo quieran llamar, la dimensión más elevada que está por allá, por el sexto y séptimo chakra, vamos a empezar por los cimientos, por las bases. Lamentablemente hay una tendencia a saltar muy rápido a la espiritualidad. Especialmente lo he visto mucho en este terreno en el que nos movemos, los que nos consideramos buscadores del conocimiento, de la sabiduría, buscadores de un sentido trascendente para la vida. Lamentablemente se salta rápido a lo espiritual, ¿no? Y nos olvidamos que el sistema de chakra nos marca una especie de escalera. Entonces, no nos conviene saltar escalones, ¿sí? Empecemos por lo más básico. Lo más básico es nuestra existencia corporal, física, nuestro cuerpo. El componente tierra, ¿no? Que es del que está compuesto una de las dimensiones de nuestra existencia, ¿no? Y el chakra raíz, que es el chakra que está en la base de la columna vertebral, en el coxis, es justamente en este punto nos vamos a centrar hoy, ¿no? ¿Qué son los chakras en general? La palabra significa rueda. Es una palabra que viene del sánscrito, significa rueda. No es una rueda de un vehículo, ¿no? No necesariamente lo tenemos que entender así, sino más bien, dicen algunos autores más contemporáneos, como una especie de vórtice de energía que encontramos también en el espacio, ¿sí? En el universo encontramos estos vórtices de energía, incluso las galaxias mismas tienen esta configuración, ¿no? De elementos que giran alrededor de un centro de gravedad, ¿no? Entonces podríamos considerar también a los chakras como vórtices de energía, diferentes planos energéticos de nuestra existencia, ¿no? El más básico es el chakra raíz y tiene que ver con el plano de la existencia física, corpórea, material, como decía, ¿no? Pero hay otros planos también, el plano emocional y mental, que pertenecerían a lo psicológico que dijimos, y el plano espiritual, que tiene que ver con una dimensión más trascendente de la existencia. Los 7 chakras principales, y decimos principales porque hay otros chakras secundarios según la tradición oriental, que lo encontramos no solamente en la cultura en hindú, sino también en la cultura china. Hay chakras secundarios, ¿sí? En los ojos, por ejemplo, en las manos, ¿sí? La tradición del Reiki también va a distinguir estos chakras de las manos, y bastantes otros chakras secundarios también. Pero nosotros nos vamos a centrar en este recorrido, en estos 7 principales, que corresponden con justamente la columna vertebral, desde el nacimiento de la columna vertebral hasta la coronilla, ¿no? Hasta nuestra coronilla. Según la tradición oriental, hay una corriente de energía vital que se llama la Kundalini, se la conoce con ese nombre, incluso se la representa como una especie de serpiente, que enrosca la columna y va transitando, va recorriendo los 7 chakras, tanto desde la raíz hasta la corona, como desde la corona hasta la raíz. Es decir, un circuito energético, y esto lo vemos también en varias tradiciones del yoga, un circuito energético llamado Kundalini.
Lo interesante es que cuando algunos de estos centros energéticos de nuestro ser se encuentra bloqueado o bien funciona mal, ¿sí? Porque según la tradición, el chakra puede tener dos funcionamientos alterados. Uno es que esté bloqueado, ¿sí? Ese vórtice de energía que esté bloqueado, y ahora vamos a hablar cómo se bloquea un chakra, y lo más importante es cómo podemos desbloquearlo. Y lo segundo es cuando el chakra está alterado. Imagínense si una rueda girase demasiado lenta o si la rueda girase demasiado rápido. Entonces, estos centros de energía necesitan un funcionamiento armónico para que nuestro ser físico, emocional, mental e incluso la dimensión espiritual funcionen de modo saludable, ¿sí? Funcionen de modo saludable. Entonces, cuando uno de estos centros no funciona bien, esta corriente de energía que va desde el coxis hasta la coronilla, de ida y vuelta, que es llamada Kundalini, no circula, ¿sí? Entonces se bloquean estos centros energéticos y producen distintas disfunciones, tanto en el plano físico, como en el plano emocional y mental, e incluso podríamos hablar también alguna disfunción en el plano espiritual, como las que distinguió Viktor Frankl, por ejemplo, que nos hablaba de una depresión de tipo espiritual, ¿no? O noógena, o noogénica. Es decir, que tiene un origen en el nous. El nous es el espíritu, eso significa en griego, ¿no? Entonces hay disfunciones también espirituales, no todas son no orgánicas o psicológicas. Entonces, como verán, es una visión muy enriquecedora del ser humano porque incluye diferentes planos. Nosotros vamos a relacionar los chakras con el eneagrama, con algunos aportes de Maslow y con Erik Erikson, que también nos da un aporte muy interesante en cuanto a las etapas de la psicología evolutiva, ¿sí? Muy bien. Entonces, chakra raíz, nuestra tierra. La tierra nos recuerda, nos remite a la tierra de la que estamos hechos. Cuando les decía que a veces saltamos demasiado rápido al plano espiritual, me refería específicamente a que a veces nos olvidamos que no puede haber espiritualidad si no hay un cuerpo vivo, y no solo vivo, sino sano. Entonces, todo lo que tenga que ver con el cuidado de nuestro cuerpo es esta dimensión, primera dimensión a la que nos invita a reflexionar el sistema de chakras. La salud física, la aceptación de nuestro cuerpo y, en segundo lugar, el cuidado de nuestro cuerpo. ¿Por qué en segundo lugar el cuidado? Porque muchas veces en no cuidar al cuerpo lo que hay es una no aceptación del cuerpo o de alguna de sus dimensiones. Podemos decir, no, yo acepto mi cuerpo en general, pero no todo mi cuerpo. Hay una parte o algunas partes de mi cuerpo que no me gustan, ¿sí? Que no me gustan. Y ese no gustarme hace que rechace de alguna manera a esa parte del cuerpo, lo cual podría después traernos distintas dificultades a nivel físico, a nivel de las relaciones con los otros. Por ejemplo, no me mires acá, no me toques acá, porque esta parte de mi cuerpo no me gusta. Entonces, salud física, aceptación del cuerpo y cuidado de nuestro cuerpo. Incluye tres aspectos, ¿sí? Este cuidado del cuerpo. Primero, alimentación. Alimentación e hidratación, por supuesto, ¿no? Pensemos que necesitamos nutrientes y necesitamos hidratarnos. Ya que hablamos de chakra raíz, la metáfora es válida
para considerar al ser humano como si fuera una planta que posee nutrición, capacidad de nutrición, capacidad de metabolizar alimentos, de nutrirse, de crecer, ¿no? Eh, y necesitamos una alimentación adecuada y una hidratación adecuada, ¿no? Además, el sueño. Es muy, pero muy importante el sueño, porque ustedes saben que durante las horas de sueño nuestro cerebro realiza un montón de procesos muy complejos que no solamente restituye el equilibrio de neurotransmisores que se han gastado durante el funcionamiento cotidiano, sino además muchas otras funciones vinculadas incluso al metabolismo, ¿no? Entonces, si empezamos a sentir que nos falta energía, o que tenemos suba abrupta de peso, o bajamos abruptamente de peso, podríamos pensar que el sueño también, no solamente la alimentación, sino que el sueño también va de la mano con esto. Entonces siempre es muy importante cuidar alimentación y sueño. Los que son pacientes míos, que acá veo varios, saben que todas las sesiones les pregunto, ¿cómo estás comiendo y cómo estás durmiendo? ¿Sí? Esto es fundamental, ¿sí? Porque es la base, es la base. Bien, higiene personal, ¿sí? Higiene personal también es importante, no solamente en relación a otros, ¿sí? Porque podríamos decir, bueno, si yo vivo solo, ¿para qué me quiero bañar? ¿No? ¿O para qué me voy a bañar más seguido si vivo solo? Bueno, vivo solo, pero la higiene corporal también tiene que ver con la preocupación, el cuidado, la atención hacia mi propio cuerpo, ¿sí? Además, los olores corporales están muy relacionados con una relación muy instintiva y muy animal que tiene nuestro cerebro con todo aquello con lo que hacemos apego. ¿Sí? Está comprobado que el olfato es uno de los sentidos más primarios en relación al apego. Y no estoy hablando solamente del apego humano, sino también en los animales. ¿Sí? Es a través del olfato cómo se reconoce a la mamá. Y van a ver que la mamá, una mamá nutricia, una mamá que cuida, es uno de los arquetipos que está directamente vinculado con el chakra raíz. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver a continuación. Entonces, el olfato, que está vinculado a la higiene corporal, puede hacer también que sintamos agrado o desagrado en relación a nuestro cuerpo. Y muchas veces ni siquiera somos conscientes de todo esto, ¿no? Por eso lo importante es empezar también a despertar la conciencia. Cuando despierta la conciencia, se despierta la Kundalini, ¿no? Se despierta esta corriente de energía que empieza a armonizar parte por parte, dimensión a dimensión, estos 7 chakras que componen diferentes planos de nuestro ser. Bueno, primero, decíamos, alimentación, hidratación, sueño, higiene corporal, ejercicio físico y esparcimiento, ¿no? En este contexto de pandemia, de cuarentena, yo creo que todos estos planos se han visto muy alterados, ¿no? La rutina de alimentación, porque dormimos y comemos a cualquier hora, la higiene personal, total ya no salgo a trabajar, ¿para qué me baño? ¿No? O ¿para qué voy a lavar la ropa? El ejercicio físico, ¿no? Mejor no salir. En las etapas, en las primeras etapas de la pandemia había un terror como si yo salía a dar la vuelta a la esquina y me moría automáticamente, ¿no? Como esas películas de virus en que te matan así al instante. Entonces, al restringir el esparcimiento, al restringir el contacto con la naturaleza y el movimiento del cuerpo, también se ve afectada esta dimensión de nuestra existencia corporal. A nivel secundario, el chakra raíz también se relaciona con lo que tiene que ver con
lo material que nos rodea, no solamente nuestro cuerpo, sino todo lo material que rodea al cuerpo. Por lo tanto, se relaciona también con el orden y la limpieza de nuestra casa, ¿no? Varios autores que hablan de cómo regular el chakra raíz dicen, empiecen por, después de la alimentación y la hidratación y el ejercicio, empiecen por ordenar su propio placar, su alacena, a ver qué, a ver qué tenemos, digamos, en nuestra propia casa. El orden físico, la limpieza de los espacios que habitamos, sin que se transforme, por supuesto, en algo obsesivo, tiene que ver también con la armonía de este chakra material, ¿no? De la raíz. El manejo del dinero. El dinero también es una dimensión material y es importante poder tener un uso adecuado de las finanzas, ¿no? Todas estas dimensiones están relacionadas, lo vamos a ver ahora en un momento también, con el instinto de autoconservación que señala el eneagrama y que adquiere diferentes matices en cada uno de los estilos de personalidad, ¿no? Pero en general esto vale para todos los estilos de personalidad. Decíamos, el uso del dinero está incluido también. Y en tercer lugar, este chakra tiene que ver con respetar los límites saludables, ¿sí? Los límites con los demás, la privacidad. Si yo no respeto la privacidad, de alguna manera estoy invadiendo, aunque no me meta en el cuerpo del otro, pero sí estoy invadiendo el espacio y la privacidad del otro, ¿sí? Y esto en los animales se expresa con mucha agresividad. Cuando alguien se acerca demasiado, cuando otro animal se acerca demasiado a lo que consideramos que es mi territorio, mi área, el animal naturalmente reacciona con agresividad, ¿sí? El ser humano también, y en esto del estar tanto tiempo encerrados y muchas veces conviviendo con otras personas que antes de la cuarentena nos veíamos de vez en cuando y ahora tener que vernos más tiempo, muchas veces deviene en mayor irritabilidad también en las personas que conviven todo el tiempo, ¿no? La pregunta obligada es, ¿cómo estoy yo? Cada uno pone su propio nombre, ¿sí? Como estoy yo, Marcelo, cada uno pone su propio nombre, en relación al cuidado de mi cuerpo y de lo que tiene que ver con la dimensión material de mi vida, incluyendo finanzas, incluyendo poner límites saludables, respetando y haciendo respetar los justos límites, ¿sí? O los límites saludables en relación con los demás, ¿no? Si tienen a mano alguna libretita o algo para anotar, o la misma compu o el celu, vayan por favor anotando aquellos puntos que a ustedes mismos les va como sonando más, ¿no? Para el propio trabajo personal, ¿sí? Después nos podemos compartir los que quieran. Muy bien, hay muchísima información acerca de los chakras. Yo acá les presento una síntesis bien apretada de distintas asociaciones y correspondencias solamente del chakra raíz, que es en el que nos vamos a centrar hoy, ¿sí? Los encuentros posteriores vamos a ir viendo uno por uno estos planos vitales. El nombre del chakra raíz es Muladhara. En sánscrito se refiere a la raíz o el sostén, también podríamos decir un cimiento, y eso ya les da una idea de todos los planos a nivel psicológico y relacional y social con los que lo podemos relacionar. Elemento tierra es nuestro sostén, ¿sí? Si ahora en este momento no tienen demasiado frío, se pueden descalzar, ¿sí? Y sentir el suelo bajo sus pies, ¿no? Es una manera de empezar a conectar a nivel sensorial con esta experiencia de soporte, sostén, ¿no? Hay algo que soporta mi peso, que no me deja hundir, que opone resistencia a mi propio peso, la tierra.
La etapa vital, según la tradición hindú, los chakras, cada chakra corresponde a nivel de crecimiento humano a septenios, es decir, bloques de 7 años, ¿no? Y no es que un chakra no se desarrolle en el resto de la vida, pero sí cada chakra tiene como una etapa más importante, o podríamos llamar una etapa crítica, ¿sí? En la que uno tiene que aprender algo importante acerca de la propia vida, de la propia existencia, durante ese septenio, ¿no? Por eso lo he relacionado también a esto con la psicología, las etapas de la evolución psicológica humana que marca Erik Erikson, ¿sí? Él marca 8 etapas. El chakra raíz se relaciona con las 3 primeras etapas. Ahora las vamos a ver, ¿sí? Pero la tradición hindú dice los primeros 7 años, es decir, desde el nacimiento hasta este, el final del 6º año de vida, ¿sí? En ese primer septenio, el chakra raíz es el que mayor importancia va a adquirir, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, lógicamente, nosotros podríamos encontrar un sentido, a la luz de lo que conocemos hoy acerca del desarrollo humano, la importancia del desarrollo del cerebro, del cuerpo y de los primeros vínculos sociales durante los 7 primeros años de vida, ¿no? Que son indudablemente fundamentales. Lo cual no quiere decir, y esto es muy importante, que si no logramos adquirir un aprendizaje esperado durante ese septenio, no lo podamos adquirir después, lo podemos adquirir después, ¿no? Esto es muy propio de cualquiera de los sistemas de psicología evolutiva. No es que hay etapas críticas para aprender determinadas cosas en la vida, pero si no las aprendemos, no es que está todo perdido, lo podemos compensar en etapas posteriores, ¿no? Va a ser lo mismo, va a ser un poco más lento el aprendizaje quizás, pero se puede aprender, ¿no? ¿Qué será lo que tenemos que aprender en esta primera etapa? A conectar con nuestra propia existencia corporal, por un lado. Segundo, a confiar en un sostén, a tener la experiencia de un sostén. Y si no lo tenemos en esta etapa, la vida seguramente nos va a proveer de lo necesario para aprenderlo en otra etapa, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a volver también sobre eso y vayan anotando si tienen preguntas. Recuerden que pueden ir poniendo también en el chat, como para que no se les olvide después. A nivel de órganos vitales, el chakra raíz se relaciona con las glándulas suprarrenales, con los huesos en general, especialmente las piernas, y con los intestinos. Por lo tanto, si hay alguna disfunción física en relación a un miedo excesivo, que nos podría hablar por ahí de una sobreactivación de las glándulas suprarrenales o un estado de alerta constante o de hipervigilancia constante, muchas veces el estrés ambiental produce activación de las suprarrenales. Por supuesto, hay una cadena, y a su vez la sobreactivación de las glándulas suprarrenales bombardea de adrenalina nuestro sistema y hace que estemos, por supuesto, mucho más a la defensiva, que no podamos dormir bien y que tampoco podamos digerir bien los alimentos. Porque justamente cuando nuestro sistema nervioso entra en modo de alerta, una de las principales dificultades que tiene nuestro cuerpo es la digestión, ¿sí? Se corta la digestión. ¿Por qué? Porque la sangre se redistribuye, ¿sí? Ya que los intestinos ocupan mucha sangre para hacer la digestión, la sangre se redistribuye a las extremidades cuando estamos en modo alerta. ¿Por qué? Porque necesitamos o atacar o huir, que son los mecanismos básicos de autopreservación. Entonces, suprarrenales, huesos y intestinos. Los huesos, porque los huesos nos dan la estructura, el sostén,
que nos permite pararnos sobre nuestras propias piernas. Según la tradición, este chakra se relaciona con un derecho básico, al igual que cada uno de los otros chakras. El derecho básico que tiene todo ser humano y que está expresado en la raíz es el derecho a vivir y el derecho a tener lo necesario para subsistir y desarrollarse. Y esto está relacionado con la pirámide de necesidades básicas que señala Maslow, los primeros 2 peldaños de la pirámide, ¿sí? Lo tienen acá a la derecha. Es decir, necesidades fisiológicas, alimentación, descanso y abrigo, y seguridad material. Todo ser humano tiene derecho a tener estas 2 necesidades cubiertas. Alimentación, descanso y abrigo, el dinero necesario para poder subsistir, empleo, ¿sí? Techo y acceso a la salud. Es un derecho básico, humano, y que tiene que ver justamente con lo más elemental de nuestra vida, por eso lo ubicamos en el chakra raíz. Si tenemos algún problema de salud, si quedamos desempleados, si tenemos problemas financieros, bueno, justamente es este chakra por ahí el que se va a ver más comprometido. Vamos a estar más estresados posiblemente, vamos a sentir menos energía, porque nuestra cabeza no va a parar de rumiar y rumiar y rumiar, entra en una especie de bucle, tratando de encontrar soluciones a estos temas concretos, y la rumiación lo que hace es producir agotamiento mental, dispersión, y en realidad no va a solucionar ningún problema. Por eso va a ser muy importante también cuando cuando alguno de estos chakras esté alterado, buscar los mecanismos, los modos. Cada uno va a tener que ir experimentando cuál es el que mejor le resulta, porque no todos somos iguales, y no hay recetas mágicas, pero sí cada uno tiene que ir probando cuál es el modo de armonizar el chakra que más le resulta, que lo vamos a ver ahora a continuación. A nivel de plano social, este chakra se relaciona con la familia, que es el sostén básico de todo ser humano, ¿sí? No necesariamente es la familia, bueno, en un sentido más primordial es la familia biológica, pero también se relaciona con la familia que el ser humano va, en la medida que va creciendo, va generando vínculos significativos y van generando relaciones de algún modo nutricias. Por eso también los amigos van a entrar acá como una especie de segunda familia, que es esa familia que uno elige. Por eso es importante también, para armonizar este chakra, retomar vínculos dentro de los posibles armónicos con las personas que pertenecen a nuestra familia sanguínea, y también cultivar lazos con aquellas personas que sentimos que nos soportan, que funcionan como un soporte emocional para nuestra vida. La segunda familia, que es justamente los amigos. Arquetipos con los que está relacionado el chakra raíz: la madre nutricia, que ya lo mencionamos, la Pachamama, ¿sí? Es el soporte vital que no solamente nos soporta, recibe nuestro peso corporal, sino que además nos proporciona alimentos. Y arquetipos negativos que nos hablan de que el chakra no está funcionando bien, ¿sí? Y este arquetipo negativo puede ser tiene 2 caras. A veces es el arquetipo de la víctima. En mi blog tienen un artículo sobre este arquetipo. Y la contracara de la víctima es el abusador, el victimario, el que de alguna manera engaña al otro, el timador, ¿sí? Entonces, muchas veces el que de alguna manera se ha
cuando un arquetipo, según Jung, se apodera de nuestra psique en función de alguna experiencia emocional muy fuerte, ese arquetipo ha quedado instaurado en nuestra psique y consume demasiados recursos, demasiada energía, es probable que en nuestras relaciones aparezca este otro, es como si fuera una especie de imán, ¿no? El arquetipo. Entonces, si uno está posicionado en el arquetipo de la víctima, lo más probable es que se relacione con personas que están pasando por esta disfunción también, ¿no? En este caso, el timador es la otra cara de aquellas personas cuyo chakra raíz no está funcionando bien. Es decir, experiencias dolorosas, experiencias que incluso podrían haber sido traumáticas, que hacen que sintamos que no tenemos un soporte adecuado en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia, como que estamos en el aire, digamos así, que no sentimos una raíz o no echamos raíces. Eh, entonces, al eh, sentir que no tenemos ese soporte que necesitamos, eso nos posiciona, según yo, inconscientemente, en el rol de la víctima. Una víctima lo que va a traer en sus relaciones, también inconscientemente, por supuesto, es alguien abusador o alguien que se aproveche de justamente de esa vulnerabilidad. Y lo vemos, lamentablemente lo vemos en nuestra propia experiencia. El dicho, la sabiduría popular dice: nunca falta un roto para un descosido. Entonces cuando uno está posicionado en esto de que la vida no me dio, no tengo a nadie y demás, vos lo que esperás es que te salga un salvador y ¡pum! No te toca un salvador, te toca uno que encima se aprovecha de tu vulnerabilidad, ¿no? Que a veces se presenta falsamente como salvador. Entonces por ahí tenemos que estar atentos para no salir de las llamas y caer en las brasas, porque si uno está muy posicionado en el arquetipo de la víctima, no nos cuidamos a nosotros mismos, no ponemos los límites necesarios, al contrario, nos lamentamos de que la vida no nos dio lo que necesitamos, nos comparamos con otras personas, como los otros sí, a mí no, y todo ese victimismo lo que hace es ponernos en una posición de vulnerabilidad y vamos a atraer, como la mosca se siente atraída por el dulce, a personas que se aprovechen. Ahora, lo curioso es que el timador también tiene una disfunción en el chakra raíz. Lo que pasa es que al sentirse en su propia historia desarraigado, no querido, no aceptado por por ese arquetipo de la madre nutricia, que no necesariamente es la madre física, sino puede ser todo un entorno, al no sentirse enraizado, sostenido, ¿no? Lo que va a buscar es sobrevivir y para eso, lamentablemente, se aprovecha de los otros. El que se cuida a sí mismo, el que siente que puede pararse sobre sus propios pies, no necesita aprovecharse de otro, porque yo puedo conseguir por mí mismo esos recursos. Ahora, si siento que no puedo conseguir por mí mismo, entonces voy a ser una especie de vampiro que voy a estar chupándole la sangre a otro. Por eso es muy importante, al cuidar nuestro cuerpo, vamos cultivando también a nivel psicológico nuestra autoestima, nuestra aceptación y nuestro querernos a nosotros mismos. No nos olvidemos, según Jung, los arquetipos están en nuestro inconsciente, no solo personal, sino colectivo. Así que los arquetipos se despiertan con determinadas experiencias. Busquemos
busquemos experiencias que despierten el arquetipo positivo de una madre nutricia. Es decir, yo ya no busco que otra persona cumpla ese rol conmigo, sino yo mismo posicionarme en el rol de mi propia madre nutricia, para conmigo mismo, cuidarme, protegerme, quererme, poner límites necesarios. Si estoy cansado, descansar. Si tengo hambre, buscar mi alimentación. Si siento que otras personas me están dañando, decir basta. Madre nutricia. Ese arquetipo está en nuestra propia psique y lo tenemos que despertar, ¿sí? Lo tenemos que despertar. No es que vamos a estar buscando que haya otro siempre que cumpla esa función con nosotros. Bien. ¿Cómo se bloquea el chakra raíz? Por experiencias marcadas por un miedo intenso, donde la persona se siente impotente, indefensa, y experiencias sesgadas por el abandono, ¿sí? A veces es un abandono real, literal, o a veces la persona lo vive como un abandono, aunque no haya sido literalmente abandonada, ¿sí? Por ejemplo, un niño o una niña cuyos papás están muy estresados por problemas económicos o por otros problemas, y que sienten ya de modo prolongado que sus papás, ninguno de los dos les presta la suficiente atención. Entonces, literalmente no abandonaron al niño, pero emocionalmente ese niño se puede sentir abandonado. Y hay etapas en las que somos muy sensibles. En los primeros 7 años de vida vamos a ser más sensibles quizás que en otras etapas a esos gestos de cuidado, cariño, atención. Formas de armonizar el chakra raíz: conectar con la tierra, descalzarnos, mover de a poco el cuerpo, de la manera que a nosotros nos guste, si nos gusta bailar, bailar, hacer un poco de gimnasia, caminata, contacto con las plantas, con los animales, jardinería, si nos gusta, ¿sí? Meter mano en la tierra, plantar, no hace falta tener toda una huerta, basta con tener un poco de tierra, una maceta. A nivel psicológico, la terapia sistémica, algunos autores mencionan también las constelaciones familiares como una manera de sanar el chakra raíz. Algunos mencionan también la terapia regresiva, ¿sí? De manera de poder sanar el propio pasado. Cada uno en su propia búsqueda va a ir también probando lo que le resulta más efectivo, ¿no? En España tengo una amiga, Isabel Salama, que trabaja con terapia asistida con animales, es pionera allá, y ha tenido muy, pero muy buenos resultados en este tipo de terapia, ¿no? Justamente la terapia asistida con animales tiene que ver con, al menos, no solamente con fobias, sino también con trastornos de alimentación, y han tenido muy buenos resultados. Y los trastornos de alimentación y las fobias, fíjense que tienen que ver con el chakra raíz, ¿no? Y experiencias posiblemente de sentirse emocionalmente no queridos, no aceptados o abandonados. El mindfulness, ¿sí? Para los que practican meditación, de mindfulness, lo que se recomienda es la meditación del escáner corporal. En mi página web tienen también un curso de mindfulness intensivo de 2 meses, donde ahí se ve en extenso distintas técnicas de mindfulness, así que por si les sirve, tienen también ese recurso. En el eneagrama encontramos una correlación del chakra raíz con la confianza básica de la que nos habla Almas, que es un discípulo de Naranjo. La confianza básica tiene que ver con experimentar que no estamos solos en la existencia, no es que estamos arrojados en el mundo, como decía Martin Heidegger, y que eso nos genera la angustia de existir, sino la visión de Almas es
venimos a una tierra que nos acoge, como una madre nutricia. Y esta tierra nos da alimento, y esta tierra nos da agua, y esta tierra nos da sostén, nos da soporte, nos da espacio. El espacio que tiene la tierra es realmente inmenso. Entonces, tener experiencias positivas con la naturaleza afianza en nosotros esta confianza básica. El instinto de autopreservación en los distintos subtipos, por una cuestión de tiempo no vamos a poder hacer todo un recorrido por los subtipos, pero recordemos que, al menos según la visión de Naranjo, cada subtipo cada subtipo instintivo adquiere un matiz diferente de acuerdo a la pasión, que es el núcleo psicológico de cada uno de los eneatipos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenés te identificás en el eneatipo 7, la pasión es la gula, ¿no? Entonces la gula va a teñir de alguna manera el instinto de autopreservación en el 7. Lo cual nos da, digamos, un material bastante amplio, complejo y amplio para hacer un trabajo más a fondo con cada uno de los eneatipos. A Maslow ya lo mencionamos, nos quedaba Erikson, ¿sí? Erikson nos propone 3 etapas evolutivas desde el nacimiento al primer año. Él lo llama la primera infancia. Según Erikson, los seres humanos tenemos un desafío en cada una de las etapas vitales. El desafío que tenemos durante el primer año de vida, todos los seres humanos, es aprender a confiar. Y para eso necesitamos un entorno, digamos, adecuado, que satisfaga en tiempo y forma las necesidades del niño. El niño no solamente necesita alimento, sino también en una contención emocional. En el caso de que no lo tenga, ocurre ese fenómeno de marasmo que ha sido tan estudiado. El marasmo justamente tiene que ver con que los niños se enferman, todo su sistema inmunológico decae, cuando el niño, incluso teniendo techo, abrigo, comida, si le falta la contención afectiva, el niño se enferma, ¿no? En adultos incluso se ha comprobado que cuando los adultos están privados de contacto social, por ejemplo, quedas perdido en una isla donde no hay ningún otro ser humano, durante un tiempo prolongado, supongamos unos 2 o 3 meses, el cerebro mismo empieza a producir un fenómeno psicótico transitorio, que es que empiezas a alucinar con otros seres humanos. Como la película esa, no sé si se acuerdan, de Wilson, que quedaba en la playa con la pelota y le hablaba la pelota y demás. Bueno, es un fenómeno psicótico transitorio. Después, cuando retomás contacto social con otros seres humanos, desaparece, ¿no? Pero el cerebro está programado para conectar. Por eso no solamente necesitamos alimento físico, alimento, agua, abrigo, sino también ese otro alimento que tiene que ver con la conexión emocional con un otro. Entre el primero y el tercer año de vida, que Erikson lo llama niñez temprana, el desafío es adquirir autonomía. Si no se adquiere autonomía, piensen que acá el niño a partir de año y medio empieza ya a caminar sobre sus propios piecitos, dar sus primeros pasos. El niño va a adquirir dependencia, va a quedar un déficit de autonomía. Lo mismo que si no se adquiere confianza en el primer año, va a quedar el déficit de la desconfianza, ¿no? Y va a generar una personalidad más temerosa, desconfiada, o una personalidad por ahí dependiente, en el caso de la segunda etapa, ¿no? Y entre el tercero y el sexto año de vida, la niñez propiamente dicha, acá el desafío es tomar iniciativas. El niño empieza a hacer los primeros dibujitos para papá y mamá, le regala incluso en la pelela, toma lo que hice, ¿no? Y bueno, esas iniciativas que va tomando el niño, justamente cuando son recompensadas por el entorno, el niño va fortaleciendo esa misma iniciativa, que después va a ser muy importante esa iniciativa en relación a la autoestima, en relación a la
al logro de metas. En el caso que tenga un entorno que no retribuya, digamos, positivamente a esas iniciativas, o que ignore al niño, o por ahí se burle, mirá el dibujo estúpido, horrible que hiciste, obviamente eso va a generar culpa en el niño, ¿sí? Nada me sale bien, nada hago bien. Entonces es importante también tener en cuenta esto, ¿no? Bueno, como verán, hay múltiples relaciones entre el chakra raíz, la psicología, el eneagrama. A modo de síntesis, el chakra raíz nos invita a atender la salud de nuestro cuerpo en primer lugar y también a enfrentar los miedos irracionales. Recuerden que este chakra se bloquea por experiencias relacionadas al miedo. ¿Qué es un miedo irracional? Un miedo irracional es un miedo que disminuye o incluso desaparece cuando logramos expresar el miedo verbalmente y analizamos ese miedo, lo observamos desde diferentes ángulos, ¿no? Por ejemplo, los miedos irracionales están detrás de todas las fobias. Las personas que tienen un miedo irracional a subir a un ascensor, ¿sí?, muchas veces piensan, no solamente hay pensamientos, digamos, verbales, sino también hay pensamientos icónicos que se cruzan en la mente como si fuesen flashes de imágenes. Muchas veces detrás de una fobia hay pensamientos en relación a miedos irracionales. El ejemplo que les ponía es el miedo irracional a subir al ascensor, porque se les cruza la imagen o el pensamiento verbal, cualquiera de los dos, de que el ascensor se va a caer, ¿no? Entonces, no quiero subir al ascensor porque se cruza la idea que el ascensor se va a caer. Y es un miedo irracional, porque si uno analiza estadísticamente, a ver, cuántos ascensores se caen en el año, ¿no?, en el mundo, por cada año, el porcentaje es ínfimo. Lo mismo el miedo irracional a volar, ¿no? Se les cruza la idea, el flash, de que el avión se va a caer. Estadísticamente hay muchos más accidentes de tránsito que aviones que se caen. Entonces, cuando uno analiza el miedo, lo verbaliza y lo analiza desde distintos ángulos en base a hechos, ¿no?, a estudios fácticos acerca del tema, entonces el miedo disminuye o desaparece. Entonces este chakra raíz nos invita primero a identificar qué miedos irracionales tengo, porque a veces el miedo que tengo no lo identifico como irracional, yo creo que es un miedo comprensible, justificable, racional, y quizás no lo es. ¿Cuáles son los miedos que puedo identificar en mí? ¿Y cuáles de esos miedos, cuántos de esos miedos podrían ser irracionales? Alimentación y sueño, construir rutinas saludables, un adecuado manejo del dinero, poner límites claros y necesarios, pasar de la víctima al autocuidado responsable, ¿sí?, dejar de lamentarme y empezar a hacerme cargo de mí mismo, de mi propio bienestar, de mi cuerpo, de mi salud. ¿Qué visita al médico estoy posponiendo? Detrás de esa falta de visita al médico, de esa negligencia quizás, ¿puede haber un miedo irracional? ¿No? Hay una persona que me dice, no es paciente, no voy al médico porque un familiar, porque cada vez que vas te encuentra algo. ¿Sí? Entonces, ver si detrás de lo que evitamos no hay quizás un miedo irracional. No, mejor no hago esto porque... Y capaz que es un miedo irracional, ¿no? Y nos estamos desestabilizando en algún área de nuestra vida simplemente por el miedo. El orden y limpieza, empezando por nuestros armarios, nuestra casa, nuestra habitación, movimiento corporal mínimo, ¿sí?, y reconectar
con la Tierra. Bueno, muy bien. A nivel de lecturas sugeridas, tienen un artículo en mi blog sobre el enneagrama y los chakras. Lo vamos a ir ampliando mucho más en estos encuentros. Es un artículo como inicial. En español tienen, me ha parecido muy bueno. Hay muchísimo, pero les sugiero algunos básicos. Eh, Álvarez Garrido, María José, Chakras, el viaje del héroe. Y de Anodia Judith tienen dos, bueno, están en inglés los dos, para los que lean inglés. Wheels of Life y Eastern Body, Western Mind, ¿no? Entonces, estos son los que les sugiero, que están muy, pero muy bien fundamentados, hacen referencias históricas, hacen relaciones y entrecruces con la psicología contemporánea. Así que la verdad que están muy bien ese material. Vamos a abrir entonces el micrófono para los que quieran hacer alguna preguntita. Ahí está. Adelante. ¿Qué han aprendido? ¿Qué han observado en ustedes? ¿Hay algo que quieran preguntar que no haya quedado claro o que requiera mayor explicación? Tan tímidos hoy. Y bueno, Marcelo, Rosa, adelante. ¿cómo andás? Siempre Bien. hablamos, viste, de mi vida cambiada por mis horarios. Ujú, Y me ujú, doy cuenta que tengo temas con el orden, la limpieza, el sueño, ujú, el miedo a ir al médico. ujú. Ojo, movimiento hago con la bicicleta fija y los gatitos, ¿viste? Bien ahí. Así que, pero bueno, es algo que otra vez hablamos, ¿te acordás de trabajarlo? Ujú, ujú. Lo bueno es que Sí, lo la vas terapia. identificando. Sí, está Sí, bueno sí. eso. Ujú, Y es verdad cómo afecta a los intestinos, ¿viste? ujú, ujú. Sí. Sí, tengan en cuenta siempre que hay problemas digestivos, también puede estar asociado con problemas de sueño, ¿no? Vienen muy de la mano. Sí, sí. Ujú. Así que gracias, Marce. Me No, encantó. muy bien. Esto recién empieza. El próximo va a ser en 15 días. Vamos a centrarnos en el chakra en sexual, que es el chakra, el segundo chakra, que tiene que ver con la energía del disfrute y de la creatividad. Así que es un tema realmente apasionante. Pero bueno, eso va a ser el próximo encuentro. Marcelo, Sí, adelante. perdón. La manera de alinearlos, entonces sería como acomodando un poco todas estas áreas, la alimentación, el tema del sueño, todo eso. Exacto. Una manera sería cuidando la alimentación, el sueño, pero también tenés movimiento corporal, actividades en contacto con la naturaleza, y por ahí si necesitas hacer alguna terapia o procesar algo en relación a tu sostén familiar, digamos, que se relaciona el chakra raíz también con esto, va por ahí. Exacto. Permiso, Marcelo. Una Sí, pregunta, ¿puedo? adelante, adelante, sí. En relación a lo que vos decías de este chakra y el eneagrama, hablas allí de, diríamos, una actitud básica que es la confianza. ¿Se daría más en algún eneatipo o podría darse en todos o está más relacionado con los subtipos? ¿Me podrías aclarar un poquito más eso, si podés? Sí, 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 muy bien. Bueno, hay un eco y no puedo identificar de dónde sale, pero bueno.
La confianza básica es un tema del eneagrama avanzado, no se ve en el eneagrama básico, que es el eneagrama de la personalidad, ¿sí? En mi web tienen también el curso de eneagrama avanzado para los que les interese. La confianza básica es un tema que lo desarrolla no almas, sino, no naranjos, sino almas, y tiene que ver con una cierta conexión con el soporte de la existencia, también llamado ser o esencia. La conexión que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos con el ser, es esa experiencia de conexión con el ser, de ahí se va a derivar la confianza básica. Por lo tanto, la confianza básica, para decirlo en pocas palabras, no es tanto psicológica, al menos no desde el enfoque del eneagrama, sino más bien una confianza de tipo espiritual, porque tiene que ver con conectarse con el ser, ¿sí? Entonces, el ser es nuestro auténtico sí mismo y no es nuestro ego o nuestro eneatipo. Por ahí hay algunos profesores de eneagrama que lamentablemente confunden un poco con el lenguaje que utilizan cuando dicen yo soy esencia 1, esencia 2, esencia 3. No, justamente la esencia es nuestro, o esencia o ser, en el eneagrama son sinónimos, es lo que realmente somos, nuestro auténtico sí mismo, y no es nuestro eneatipo 1, 2, 3, 4. ¿No? Por eso, conectar con la confianza básica sería trascender, ir más allá de nuestra identificación con el eneatipo 1, 2, 3, 4, los 5, lo que sea, y conectar con algo que es una experiencia que trasciende incluso lo verbal, que es la experiencia de contacto con el ser. Esa es la confianza básica, ¿sí? Una confianza más de tipo espiritual que surge en nuestro contacto con nuestro sí mismo más profundo, no nuestro eneatipo o nuestra personalidad. Y tiene que ver con ese primer momento de esa etapa de la niñez que va del año a los 3 años. Allí es como que habría una huella principal, bueno, diríamos. Claro, ahí está el tema. Si bien la confianza básica decimos que es de naturaleza espiritual, no podemos negar que las primeras experiencias que tenemos como seres humanos desde el nacimiento y desde antes del nacimiento incluso, a medida que se va desarrollando nuestro sistema nervioso empezamos a tener percepciones, sonidos, empezamos a sentir, bueno, a medida que empezamos a conectar de alguna manera con la experiencia de estar vivo, esas primeras experiencias van a quedar almacenadas de algún modo en nuestra memoria. Es una memoria, la memoria emotiva es una memoria no verbal. Tenemos, bueno, hay una memoria explícita, una memoria implícita. La memoria emocional tiene que ver con la memoria no explícita, la memoria implícita, y tiene que ver con sensaciones, tiene que ver con experiencias más de corte sensorial y emotivo, y por lo tanto son las primigenias. Antes de que el niño tenga herramientas verbales, sin embargo tiene experiencias sensoriales. Entonces ya se está conectando con la existencia desde lo sensorial. Por lo tanto, esas primeras experiencias sí van a tener relación con la confianza básica, pero no es exactamente igual la confianza básica a la confianza psicológica del primer año de vida, de los primeros 3 años de vida. Sí podemos decir que están relacionadas, ¿sí? Pero están como en planos distintos, uno en un plano más espiritual o metafísico, si querés, y la otra en un plano más psicológico, histórico. ¿Está bien? Gracias. Hermoso está la integración que hiciste. Muchas gracias. Bueno, me alegro. Tenemos más preguntas acá en el chat. Uy, qué lindo, cuántas preguntas. En tus investigaciones encontrás relación de los chakras con algún eneatipo puntual. Mira, lo he pensado, pero los chakras tienen una visión transversal del ser humano. Por lo tanto, el chakra raíz y los otros 6 chakras se van a relacionar
en la misma profundidad con cualquier eneatipo. Es decir, el cuidado del cuerpo es algo fundamental para todos los eneatipos. No va a depender tanto, creo yo, del eneatipo en sí, sino del nivel de desarrollo o nivel de conciencia en el que funcione ese eneatipo. No es que por ser un eneatipo emocional, mental o visceral voy a tener más o menos conexión con el cuerpo. No, no. Incluso puedo ser de la tríada visceral y estar completamente desconectado de mi cuerpo. Porque la conexión con el cuerpo tiene que ver más con el nivel de desarrollo o el nivel de conciencia en el que funciona el eneatipo, y no con el eneatipo en sí. ¿Está bien? Recuerden que el eneatipo es algo estable y el nivel de conciencia va fluctuando. Hay momentos, incluso en el mismo día, en que sube el nivel de conciencia, hay momentos en que baja, hay momentos en que actúo más en piloto automático, momentos en que estoy más consciente y más presente de mí mismo, del entorno, de mi cuerpo, y hay otros momentos en que estoy robotizado, ¿no? Y esto no le pasa solamente a los viscerales, le pasa a los mentales y a los emocionales también, le pasa a todos. ¿Sí? Así que eso en relación a la pregunta de Mariana. En relación a la pregunta de Victoria, ser una buena mamá de uno mismo, creo que se refiere a lo que dijimos sobre posicionarnos en el arquetipo de madre nutricia, y cada uno de nosotros tiene ese arquetipo en sí mismo, es decir, que cada uno puede cuidar de sí mismo como si fuese su propia madre nutricia. No necesariamente tenemos que esperar el cuidado, la atención, la protección de un otro externo, ¿no? Eso nos llevaría a un patrón de relación dependiente, lo cual no se los aconsejo. ¿Sí? Bien. Por otro lado, dejarse cuidar por el otro también es importante, sobre todo en una relación afectiva, porque tenemos los dos extremos, ¿no? La dependencia por un lado, y por otro lado el no dejarse cuidar, no dejarse querer tampoco. Cuidado con esos dos extremos. Ambos son igualmente dolorosos y poco saludables, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta de Marcela. ¿Podrías hablar un poco sobre cómo hacer frente al problema del sueño? Creo que todos los que tenemos ese problema hemos intentado varias cosas y más que eso. Bueno, lo que pasa es que el tema del sueño es en sí un signo o un síntoma, pero hay que ver a causa de qué, ¿sí? Hay que ver si tenés problemas para dormir porque hay alguna disfunción hormonal, o como tiroides, o alguna déficit de melatonina, o bien simplemente tenés función para dormir porque estás pasando por una etapa de estrés, o porque tuviste una experiencia traumática recientemente y estás transitando por un estrés postraumático, o si tenés un trastorno de personalidad o un trastorno como el de ansiedad generalizada, o si tenés un TOC. Es decir, el tema de dificultades para dormir es amplísimo, y lo que hay que investigar, digamos, en cada caso es cuál es la raíz de la dificultad para dormir, ¿sí? ¿Es ambiental? ¿Es psicológico? ¿Es orgánico? ¿Es los tres? ¿Sí? Así que bueno, lo bueno es empezar a explorarse uno mismo para empezar a identificar también dónde me aprieta el zapato y qué puedo hacer para aliviar el sufrimiento. Pregunta de Romina, si va a estar disponible la charla. Sí, va a estar subida a la web. Pregunta de Victoria, el 6 tiene miedo y duda, necesita sostén y amigos de los otros. En el caso del 6, justamente porque la pasión es el miedo, va a haber como una sensibilidad particular con el chakra raíz. Pero ya dijimos que el chakra raíz es importante para todos, absolutamente para todos los seres humanos, ¿sí? Bien. ¿Cómo podemos saber cuál chakra está alterado? Bueno, después cuando repasen el video, por ahí algunos entraron un poquito más tarde, pueden primero preguntarse si han tenido en su propio memoria emocional, identifican experiencias de miedo intenso, de impotencia, de indefensión, o experiencias subjetivas de abandono.
que no necesariamente es un abandono real o físico, digamos, ¿no? Es real, pero puede ser subjetivo. Es decir, que me siento abandonado, que es distinto, ¿no? Eh, pero si he tenido esas experiencias, bueno, es probable que el chakra raíz esté bloqueado. ¿Y cómo me doy cuenta si está bloqueado? Acá tenés un pequeño resumen, ¿no? ¿Cómo está? Empezás a tildar. ¿Cómo estoy de alimentación y sueño? ¿Cómo estoy de rutinas saludables? ¿Cómo estoy de manejo del dinero? ¿Cómo estoy en cuanto a poner límites? ¿Cómo estoy en cuanto al victimismo o responsabilidad de mí mismo? ¿Cómo estoy en cuanto al orden, higiene y limpieza de mi casa, del lugar donde estoy, empezando donde estoy ahora mismo? ¿Cuánto movimiento corporal hago por día, por semana? ¿Cuánto contacto tengo con la naturaleza? ¿Mm? ¿Cuántos miedos irracionales y cuánto atiendo a mi salud física? Que estos son los principales, ¿no? Por eso los puse de otro color. Esto me estaba olvidando. La afirmación del chakra raíz es: yo estoy vivo. Cuando sienta que no estoy vivo, o cuando me olvido que estoy vivo, es porque el chakra raíz o está, la rueda está bastante pinchada, o está descentrada, o salió de eje, ¿sí? Entonces es importante sentirme vivo, y sentirme vivo implica conciencia del cuerpo, conciencia de el bienestar físico, y todo lo que tenga que ver con lo material, que es en el ámbito específico de este chakra, ¿no? Patricia, linda integración. El chakra raíz de cada tipo necesita trabajar sus instintos, y especialmente todos observar el instinto de autopreservación o de autoconservación, que tiene que ver con todo lo que hemos mencionado hoy en este webinar, ¿no? Desde el manejo del dinero, el cuidado de la salud física, la seguridad material en general, y poner límites claros y saludables. Sigo sin comprender bien el tema de la confianza básica. Bueno, eso ya lo hemos aclarado. Muy bien, Cecilia Quintana. Tiempo de pandemia. ¿Se ha alterado el sueño y la alimentación? Sí, lo hemos dicho. Cambio también de los ritmos diarios. Hay gente que trabaja de noche. Ujú. Insomnio. Bueno, ya que identificás entonces que el chakra raíz no está funcionando bien, el segundo paso es hacer algo, ¿sí? Primero es identificar qué me pasa, segundo hacer algo. Y acá tenés algunas sugerencias, ¿sí? Empezar si ves que el tema del sueño particularmente es lo más importante en este momento, bueno, hacer papel y lápiz y ver de qué manera puedo dedicar un poquito más de horas de sueño, ¿no? Recuerden que no podemos dormir menos de 6 horas durante un par de meses sin empezar a experimentar una catarata de síntomas, incluido distracción, rompemos cosas, falla motricidad fina, nos volvemos irritables, se altera el peso, problemas gástricos. Entonces, empezar a tomar en serio el tema del sueño. Creo que implica un primer paso importante, ¿no? En la web tienen también 2 webinars acerca del cuidado del cuerpo. El primero de la doctora Fabiana Guastavino, que está ahora acá presente. Recuerden que tienen el video ahí también. Y el de la doctora Alejandra Grassi, ¿sí? Fabiana nos habló de cómo fortalecer nuestro sistema inmune, chakra raíz. Y Alejandra Grassi nos habló de cómo utilizar las plantas medicinales para el beneficio de la salud en general. Y bueno, todo lo que tenga que ver con jardinería, plantas, tierra, contacto con la tierra, bueno, lo dijimos hoy, está muy relacionado con el chakra raíz. Si el chakra, Javier pregunta, si el chakra raíz es más importante que los demás, yo te respondería con la metáfora de la casa. ¿Es más importante el cimiento que las paredes y que el techo? ¿Vos vivirías en una casa que le falte alguno de estos componentes?
Entonces, no, la respuesta más elemental es que no hay un chakra que sea más importante que otro. Son planos intrínsecamente ligados entre sí, porque el segundo van a ver que tiene que ver con la creatividad, la alegría de vivir y el disfrute. Y yo no puedo pasar al disfrute si no tengo cuerpo, o si tengo un cuerpo enfermo, dolorido, no cuidado. Y mucho menos saltar al chakra de la corona, como mucha gente hace rápidamente, saltan a lo espiritual y empiezan a soñar con lo trascendente, que está muy bien, pero ¿y qué pasa con los primeros chakras, ¿no? Entonces, lo que nos proponen los chakras es pies sobre la tierra, y a partir de ahí, ¿no? A partir de los pies sobre la tierra, empezar a construir un funcionamiento lo más saludable, armónico y completo posible de nuestra propia vida, ¿no? Así que es muy importante, pero no es que sea el más importante de todos. Todos los 7 son muy importantes. Van a ver que sin el corona es como que todo el esqueleto anterior queda sin cabeza. Van a ver que es muy importante también la corona, ¿no? Todos. Fabiana, adelante. Sí, yo quería contar una experiencia, porque casualmente yo he vivido una experiencia en donde sentí que mi supervivencia estaba en juego, en un momento de mi vida, en donde la pasé realmente mal, y después de trascenderla, fue cuando me sentí en contacto con en la esencia del ser. Yo creo que ahí vivencié lo que era estar, ¿no? La Kundalini. Y, y mi pareja, después de haber estado en una situación grave post-COVID, no, mientras transitaba el COVID, él la palabra que empleaba era: estoy en supervivencia, estoy en supervivencia. Realmente estaba en supervivencia, estuvo muy, muy mal. Y cuando la trasciende, una de las cosas que él comentaba y me llamó mucho la atención era, digamos que para transitar eso él venía descuidando su cuerpo, alimentándose mal, con mucho estrés, durmiendo mal, o sea que entró ya con un cuerpo muy inflamado a transitar el COVID, por eso la pasó realmente mal y su evolución fue muy tórpida. Cuando lo trascendió, él lo que le llamaba mucho la atención era reconectar con los sabores y sentir que su cuerpo no era su cuerpo. Estaba conectado con el amor incondicional y todo lo saboreaba. Duró poco, fue una experiencia mágica, ¿no? Duró poco, pero entiendo que ahí estaría fluyendo eso que nosotros, Exacto. ¿no? Se Sí, habría exacto. desbloqueado el chakra raíz. Exactamente. De hecho, todo lo que nos conecte con los sentidos, con el cuerpo en general, va a reactivar la energía de este chakra raíz, ¿no? Empezar a tocar, a saborear, a oler. Para los animales el olfato es muy, pero muy importante. Para los seres humanos lo dijimos también, ¿no? Parte del apego tiene que ver mucho con el olfato. Pero por una cuestión cultural creo que en Occidente le damos mucha importancia al sentido de la vista, y por ahí nos olvidamos de los otros sentidos, ¿no? En Oriente por ahí son más de probar sabores distintos, olores distintos, entonces hay que jugar también con los otros sentidos, y de paso ya vamos abriendo las puertas para el segundo chakra, que tiene que ver con esto de jugar y experimentar para ir sintiendo y disfrutando más, cada vez más, la vida misma. Así que bueno, qué buen testimonio, gracias Fabi. ¿Hay otras preguntas, Cecilia? Ya Marcelo. está. Sí, adelante. Hugo. ¿Qué tal? Bueno, muy bueno lo tuyo, lo he disfrutado bastante. Me ha gustado, sé que soy un estudioso, me gusta leerte también en algunos aspectos, así que muy, muy bien. Lo que te iba a preguntar, ya que vos has investigado estos temas, es, a mí me gusta aproximarme mucho a lo científico, ¿sí? Pero no todo es científico.
Y por ahí quisiera saber lo que hay en YouTube, por ejemplo. Viste que hay mucha gente que se ofrece para alinear los chakras y ya cualquiera te lo alinea, pero no sé qué comprobación científica cierta hay de que esto sea una cuestión real, ¿sí? Y después hay música. Si vos ponés también por ahí, como debe haber puesto, si escuchás tal música una hora, se te ponen bien en estructura los chakras. Eso desde una raíz certera y desde tu estudio, ¿es cierto o es simplemente como para que vos ponches ahí, te pongas a escuchar la música y le haces un puntito más a ellos? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, creo que muy buena pregunta. ¿Cómo linkear la ciencia con una tradición que no es científica, que es milenaria? Porque en los Vedas, recuerden que tienen varios miles de años antes de Cristo, y ya aparece el sistema de chakras en los Vedas. Eh, Así que en realidad es un sistema muy, muy antiguo acerca de cómo entender al ser humano, y lo dijimos al comienzo, en conexión con todo el universo. No solamente es una visión científica reducida a lo empírico y a lo comprobable, sino si hablamos del universo, hablamos mucho más de lo que no sabemos de lo que sabemos. De hecho, la física cuántica nos está hablando ahora de cosas que se nos explota la cabeza al pensar en universos paralelos, y esto, bueno, desde un punto de vista que hoy llamamos científico, y antes diríamos, no, esto es un delirio místico, y ahora hablamos con rigor científico de dimensiones simultáneas en la existencia, en el universo, universos paralelos, en función de la teoría de cuerdas, en función de que los quantum ahora sabemos que pueden estar en 2 o más lugares a la vez. El nivel de vibración es tan alto que va más allá de la barrera de espacio-tiempo, y todo esto hoy es científico y se nos explota la cabeza. Entonces, la pregunta que vos haces, Hugo, es válida, pero cuando decimos conectar con la ciencia, yo diría no con la ciencia del siglo XIX, porque obviamente no va a haber conexión posible. Conectar con la ciencia del siglo XXI. Y la ciencia de hoy va por ese lado. Yo creo que es más holística que matemática. Eh, Así que matemática y empírica, ¿no? Porque hay mucho de lo que no podemos comprobar. De hecho, bueno, algunos científicos más, digamos, apegados al paradigma newtoniano, cuestionan si la física cuántica entra dentro de la ciencia, porque como muchos de los postulados no son comprobables empíricamente, decimos, bueno, ¿para qué tanto 20 siglos de esfuerzo científico en Occidente para volver al mito otra vez? ¿No? Entonces, es un gran interrogante. Yo diría que sí puede haber conexión científica, pero con una ciencia eh, mucho más amplia, o de mente más amplia, que la ciencia del siglo XIX. Y en segundo lugar, en lo personal yo no confiaría en estas personas que dicen alinearte los chakras, o que ven tus chakras, que tienen una especie de sentido de los chakras, porque la verdad que eso sí me parece más delirante que otra cosa. Eh, pero bueno, eso es mi visión personal, ¿no? Ahora, lo que sí, a lo que sí adhiero es a la relación de los chakras con la psicología, y en este sentido sí es una porción de la ciencia, ¿no? La psicología evolutiva, por ejemplo, ir viendo, como hicimos hoy, en qué relación tiene este chakra con las etapas de la evolución humana, a partir de experiencias significativas, a partir de lo que nos va marcando, nos va sesgando también, este, que puede ser positivo o negativo, ¿no? Entonces por ahí con la psicología sí. Con la aromaterapia es interesante, no es mi campo, pero sé que se han encontrado resultados muy interesantes de disminución de síntomas y tratamiento incluso de trastornos completos con aromaterapia. Es un campo que todavía yo no me he metido ahí, pero es interesante.
para ver si justamente podrías utilizar determinados aromas, como proponen algunos autores, para armonizar los chakras. Incluso se propone también diferencias de colores y demás. De hecho, el chakra raíz se relaciona con el color, tradicionalmente con el color tierra, el color marrón o rojizo, o arcilla. Pero bueno, esto habría que probarlo cada uno. Yo no iría a que otra persona me armonice los chakras. Yo empezaría por cultivar el arquetipo de la madre nutricia y empezar a experimentar qué es lo que a mí me hace bien, y empezar a probar a ver si esto me hace bien a mí, y empezar por ahí, ¿no? Porque si no estarías como buscando que otro te proporcione ese bienestar. Entonces voy a buscar a alguien, a pagarle a alguien para que me armonice, cuando creo que la capacidad de armonizarnos lo tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Así que por ahí yo enfocaría por ahí. No sé si te respondí, Hugo, pero... Sí, muchas gracias. Faltó lo de la música nomás. Lo de la música Sí. es muy interesante porque justamente a eso sí se relaciona con la física. Sabemos que toda la materia está en estado vibratorio. Entonces, todavía no está comprobado, pero determinadas frecuencias podrían alterar el funcionamiento de algunos órganos. Lo he escuchado de varias personas que vienen de ramas distintas, pero no es algo que esté, podríamos decir, científicamente aceptado. Al menos no me parece que hoy sea tan taxativo, ¿no? Quizás en el día de mañana. Creo que hay que seguir investigando acerca de eso. Creo que la posibilidad está, porque la física cuántica nos abre un paradigma científico totalmente distinto, y al considerar que toda la materia está en estado vibratorio, el tema de la música es un tema que hay que prestarle atención. No solo la música, el tono de voz. Recordar que las cuerdas vocales también producen una vibración. Entonces, tradicionalmente, esto de curar con cantos, curar con sonidos, los cuencos tibetanos, son tradiciones muy antiguas que, bueno, quiero que quede abierta para la investigación, ¿no? Me parece muy interesante. Muchas gracias, Marcelo. Bien, muy bien. Karina, otra pregunta acerca de algunas de mis relaciones y el arquetipo de víctima. El trabajar el tema del perdón. Así que bueno, muy bien. Gracias, Karina, por el aporte. Obviamente no podemos entrar en los casos bien puntuales, bien personales, pero en general podríamos decir que las experiencias dolorosas en relación a sentirme sostenido, aceptado, bueno, podrían haber generado que a nivel existencial esté como anclado en el arquetipo de víctima. Al menos esa es la propuesta de Jung. Lo importante es darse cuenta, y como te decía, como les decía antes, hacer algo también, no es simplemente darse cuenta, ¿no? No es que con el insight ya está, soluciono todo. El insight es un paso en el proceso de sanación y transformación. Después hay que hacer cosas, ¿no? Por eso la terapia de aceptación y compromiso va por ese lado, y son las corrientes más actuales de terapia, tienen que ver con darse cuenta y también activar, hacer cosas que nos sanen, que nos hagan bien. Úrsula. Ajá. Bueno, muy bien. Las placas de los PDFs todavía no las vamos a compartir, porque vamos a armar una especie de cuadernillo, de booklet, que tenga todos los chakras después al final, ¿no? Así que, pero bueno, tengan un poquito de paciencia y después vamos a repartir ese material. Muy bien, ¿alguna otra preguntita más? ¿No? Los dejo entonces con la inquietud de seguir explorando, de seguir trabajando en su propio bienestar durante esta semana, estos 15 días hasta el próximo encuentro, y empezar a centrarnos, ¿no? Cuerpo, alimentación, sueños, salud física. Empecemos por lo más básico, a ver cómo nos va. Y la próxima me cuentan. Muchas gracias. Les mando un beso, Gracias. que anden bien.
Cuídense. Muchas Vamos gracias. a subir este video pronto. Chao, chao. Chao, chao.